Vamos a continuar con estas meditaciones que hemos tenido en los últimos meses hemos visto ya el libro de Primera de Tesalonicenses. Nuestro hermano Felipe Alvarado pasó por todo el libro y ahora por toda la carta más bien, y ahora estamos en la segunda carta a los tesalonicenses. Yo les había comentado que esta segunda carta parece ser, no es que así lo diga Pablo, ¿verdad? En la primera carta, Pablo le dice a los tesalonicenses: he querido ir a vosotros una y otra vez. Tan es así que no pude ir yo y quise mandar a Timoteo, pero tampoco pude, y pues finalmente les mandé Epafrodito. Pero dice, y Satanás me estorbó para ir a vosotros. Y en esta segunda carta parece ser que Satanás siguió estorbando el tema, ¿verdad? Y entonces Pablo, queriendo ir y no poder hacerlo porque Satanás lo estorbaba, escribe esta segunda carta a los tesalonicenses, donde nos hace una descripción de las descripciones más claras que tenemos acerca del anticristo, de las descripciones más claras que tenemos acerca de los planes del enemigo. Y yo les decía, hermanos, Satanás nunca tiene margen de acción más allá de lo que Dios le permite. Esa es una realidad del enemigo. Él, y lo vemos ahí en Job, ¿verdad? Él tuvo que decirle al Señor, pedirle permiso para tocar a Job. Y él nunca va a poder actuar más allá de lo que Dios le permite. Nunca. Él no tiene más poder. Es tan soberbio que probablemente él crea que puede hacerlo, pero esto no es cierto. Dios, nuestro Dios poderoso, siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Cuando él permite que el enemigo actúe, que el enemigo haga, es porque el Señor siempre va a tener el control. Y la semana pasada veíamos segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, empezamos con los primeros 3 versículos y decíamos, ellos están como estamos ahora de repente aquí en pleno siglo XXI, ¿verdad? Ya viene el Señor, les decía, no, ya viene pronto, y estaban todos atemorizados porque a veces de repente, y confieso mi pecado, ¿verdad? No es pecado, pero de repente abro el TikTok y empiezo a ver, y no, unos dicen que ya estamos en la tribulación, que ya el Señor viene pronto, y hermanos, debemos vivir como si el Señor viniera mañana. Eso no tiene nada que ver con lo que les voy a decir. Nuestra vida debe reflejar ese andar diario con Dios y esa vida que debemos tener con Dios como si Él regresara mañana. Pero no podemos vivir atemorizados, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a decir que hay un chip que nos van a meter en la mano y que Billy Gates es el anticristo y tiene un chip que nos va a meter el cerebro. Tantas cosas, y más o menos así estaban los hermanos en Tesalónica. Estaban todos atemorizados, el Señor ya viene, y ya viene la tribulación y el arrebatamiento y pronto. Y hermanos, insisto, debemos vivir como si mañana fuera, pero no podemos vivir atemorizados constantemente. Se me acercan hermanos, conozco otros cristianos que me dicen, ¿y tú crees que ya sea? ¿Y qué miedo lo que va a pasar? ¿Y qué? Hermanos, Pablo escribió este capítulo 2 precisamente para tranquilizar a una iglesia que estaba atemorizada por lo que pudiera pasar. Ellos ya había hermanos que les escribía y les decían, no, ya el Señor está cerca, ya estamos entrando, ya viene el anticristo, ya está. Bueno, tan es así que a Nerón empezaron a decir que Nerón era el anticristo. Y entonces Pablo, lo vimos la semana pasada, les dice, hay 2 señales, ¿verdad?, de que esto está cerca. La primera es la apostasía. Una iglesia que va a apostatar. Lo próximo en el plan profético de Dios no es como muchos dicen, el gran avivamiento de la iglesia. No, hermanos. Lo próximo que nosotros estamos empezando a ver es la gran apostasía de la iglesia. Yo siempre he dicho que Dios se lleva a su iglesia porque ya no tiene más nada que hacer con ella.
por el fracaso mismo de la iglesia en su misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y cayendo en la apostasía, ya no tiene sentido que la iglesia esté en esta tierra. Por eso es arrebatada la iglesia. Yo sé que aquí muchos se van a desgarrar. Ay, no me digas eso. Pero así es, hermanos. Antes del arrebatamiento, lo que hay en esta tierra es una iglesia apóstata. Y eso es lo que dice Pablo. Es el mensaje, ¿verdad?, del Señor Jesucristo a la Odisea, a la época que estamos viviendo. Y lo segundo es que se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Es la segunda señal que nosotros vamos a empezar a ver. Y aquí entramos al versículo 4, dice, desde el versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora sí entramos al versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te pedimos que al abrir tu palabra esta mañana, Señor, tú nos des entendimiento. Tú dispongas un corazón en nosotros, Señor, para entender, para aprender, pero sobre todo para vivir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros vamos a esta parte, ¿verdad? Pablo va a empezar a describir a este personaje llamado el anticristo. Les decía la semana pasada que el anticristo, esta lucha del anticristo lo vemos en duales, ¿verdad? A través de toda la Biblia. Caín y Abel es una representación de Cristo y el anticristo. Moisés y Faraón es otro enfrentamiento, ejemplificado como un tipo, como un ejemplo, ¿verdad? De lo que se verá entre Cristo y el anticristo. Saúl y David, ¿verdad? Es otro, Saúl tipo de Cristo, David tipo de Cristo, Saúl tipo del anticristo, ¿verdad? Enfrentados a través de toda la Biblia, que nos va a estar anunciando lo que va a pasar al final de los tiempos, de la operación de este personaje que lo vemos desde el Antiguo Testamento, que es el anticristo, ¿verdad? Y lo primero que dice Pablo es que se opone a Dios. Desde siempre en la Biblia, pero también en la historia, vemos que históricamente va a haber personajes que Dios nos va a mostrar cómo es el actuar del anticristo. Hay tipos históricos del anticristo. Por ejemplo, Nerón es un tipo histórico. No era el anticristo, del que hablaba Pablo, pero es un tipo del anticristo. Por la persecución hacia los cristianos, por el tipo de torturas que hacía a los cristianos. Carlomagno fue otro perseguidor. Antíoco Epífanes, yo les contaba que Antíoco Epífanes viene de una rama en la que se dividió el imperio de Alejandro, y antes de que viniera el Señor Jesucristo, entró en el templo, ¿verdad? Detuvo el sacrificio y sacrificó animales impuros en el templo. Antíoco Epífanes es una representación histórica del anticristo. Hitler es otra representación histórica del anticristo. Lo que nosotros vimos en la época de Hitler y en la Segunda Guerra Mundial es muy parecido a lo que ustedes verán, porque yo me voy, ¿verdad? A lo que veremos o lo que se verá en la época de la tribulación. Una persecución contra judíos, ¿verdad? Hay gente que los oculta y todo esto. Es más o menos lo mismo. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado también a través de la historia, tipos históricos del anticristo, que podemos ver a través de la historia, ¿verdad? Dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. El anticristo entrará en algún momento de la tribulación, más o menos a los 3 años y medio, entrará al templo de Jerusalén, se sentará en el trono de Dios y él se proclamará Dios. Y ya veremos que habrá algunas, lo veremos el siguiente domingo, algunos señales, algunos engaños de Satanás que desde hoy ya son engaños de Satanás, por lo cual él va a poder hacer esto. Daniel 7:25, describiendo al anticristo, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, hablando de Israel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es, tiempo y tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora veo, ¿verdad?, allí en internet, oremos por la paz de Israel. Y vamos a orar por la paz. Bueno, este es uno de los engaños del anticristo. Él va a lograr la paz en Israel. Yo siempre les digo, cuando me dicen esto, y sí, hermanos, por supuesto, no está mal que oremos por la paz, pero nunca va a haber paz en ese lugar. Nunca. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que venga la paz. Nuestra paz. Hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su segunda venida y ponga su trono en Jerusalén y gobierne desde Jerusalén. Hasta entonces ese lugar va a tener paz. Mientras eso no pase, hermanos, ese lugar del mundo no tendrá paz porque no se están peleando territorios, hermanos. No se están peleando rutas comerciales. No se están peleando petróleo que hay allí. Lo que allí se está peleando, tristemente los judíos y los palestinos no lo saben, lo que allí se está peleando es un trono. Lo que allí se pelea es un trono. Y esa guerra que nosotros vemos es una guerra física de una guerra espiritual que está teniendo lugar que está sucediendo en ese lugar. La lucha de ahí es por un trono. ¿Por qué? Porque el anticristo, Satanás, se opone a todo, se levanta a todo lo que se llama Dios. Y ese es el papel del anticristo, oponerse a todos los planes de Dios, sabotear los planes de Dios, solo que, pues hermanos, nos podemos sonreír, porque eso es imposible. Ningún ser creado puede oponerse a los planes de Dios y vencer. Porque Dios, nuestro Dios, es el Dios todo sobrepoderoso. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, hablando de este personaje, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este personaje va a un momento que se engrandecerá, hará su voluntad, gobernará, ¿verdad? Pero está determinada su caída. Eso sí lo podemos tener completamente seguro. Dice versículos 5 y 6, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice Pablo, y aquí es algo muy curioso, dice Pablo que hoy hay algo que lo detiene. O sea, estamos en una era, ¿verdad? Yo considero la era de la iglesia, es lo que yo considero, en donde este personaje está detenido. Hay algo que lo detiene. Investigando un poco, hay 3 teorías, porque nunca aclara Pablo qué es esto que lo detiene. O sea, no dice, mira, lo que lo detiene es exactamente esto. Pablo no lo dice, ¿verdad? Y hay 3 candidatos, déjeme decir, ahora que andamos de candidatos, hay 3 candidatos
que dicen que qué es lo que lo detiene. Uno es el gobierno y la ley, ¿verdad? Algunos dicen, es que el gobierno y la ley es lo que detiene a este personaje, y se basan allá en Romanos 13, del 1 al 3, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo, sino al malo, perdón. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Todos los gobiernos y las autoridades son puestas por Dios. Yo soy un gran convencido que los gobiernos son malos, ¿verdad? Sin embargo, están establecidos por Dios, o por lo menos Dios lo permite, y tienen una función, hacer cumplir la ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? La ley. No podemos vivir sin ley. No, seríamos salvajes si no hay ley. Ahí sí, seríamos unos completos animales, y perdón por la palabra, hermano, si no hubiera ley. Y entonces el gobierno se encarga de hacer cumplir la ley, y algunos dicen que este gobierno y la ley es lo que detiene al anticristo hasta que un día se ha quitado de aquí. Y hermanos, vamos a ver lo que está pasando hoy, ¿no? Cuando se pierde la ley, ¿sí me explico? El mundo se vuelve loco. Cuando a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, y además esto se eleva a leyes, pues el mundo se vuelve loco. Y es lo que estamos viendo hoy. Cada día hay menos ley, cada día hay menos injerencia de ley, cada día hay menos confianza en los gobiernos, cada día hay menos confianza en las leyes. No solo en este país, que este país por tradición y por default, sino incluso en otros países. Y entonces vemos que se legaliza el aborto, que es una aberración. Yo siempre he dicho que en el futuro nos verán a nosotros y se avergonzarán de nosotros. Sí, claro, si en el futuro crecemos hacia lo positivo, el futuro nos verá con vergüenza, porque matamos a inocentes. Y las leyes lo han aprobado. Es terrible. Bueno, desde mi punto de vista es terrible que matemos niños no nacidos. Y están avanzando para que se apruebe el aborto aún una semana antes de que nazca el bebé. Y hermanos, eso sí sería lamentabilísimo. La eutanasia. Queremos ser como Dios, ¿verdad? Decidir cuándo acabar con nuestra vida. Y eso es, hermanos, podemos sufrir mucho, dolernos mucho. No sabemos a veces qué Dios tiene en sus propósitos con el dolor y nos lo mostrará, pero la eutanasia, ¿verdad? Es ponernos como Dios y decidir cuándo podemos disponer de nuestra vida. Una vida que no es nuestra, hermano. Una vida que nos fue dada por el Altísimo. El transgenerismo, ¿no? O sea, quiero decidir sobre mi vida, pero además creo que que puedo decidir sobre mi genética, pues eso sí es. Y esto, hermanos, lo están elevando a leyes. Qué terrible. Por eso muchos dicen, cuando la ley sea cómplice de lo malo, hermanos, entonces sí, el anticristo va a gobernar completamente. El segundo candidato es la actividad en la iglesia, o la iglesia en este mundo, porque la iglesia va a ser quitada, ¿verdad? La iglesia tiene dos funciones, o debería tener dos funciones. Es sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor ahí en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. La función de la iglesia es preservar, que no cunda la corrupción. Esa es la función para eso está la iglesia, para que no cunda la corrupción. Y segundo, somos la luz del mundo. La luz, como iglesia, tenemos que alumbrar el mundo con la luz del evangelio. ¿Verdad? Como dice allí en 1 Corintios 15, que Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y que somos salvos solamente por fe
en nuestro Señor Jesucristo. Allí mismo, Mateo 5:14, el Señor dice que vosotros sois la luz del mundo. Y este actuar de la iglesia en el mundo es lo que detiene la acción del anticristo. Ahora imagínense una iglesia que deja de cumplir su función en el mundo, una iglesia apóstata que deja de cumplir su visión, lo que Dios le encargó en el mundo, que además es quitada porque pues ya no sirve. El mismo Señor lo dijo, si la sal no sala, pues ya no sirve para nada. Y entonces el Señor dice, oye, ¿para qué tengo sal que no sala? Pues entonces quitemos a la sal del mundo, ¿verdad? Llevémosla. Y entonces es cuando el anticristo tiene vía libre para hacer lo que él quiere. Entre comillas, hermanos, porque sabemos que nada está fuera del control de Dios, de nuestro Señor. Tercer candidato es el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El actuar del Espíritu Santo en el creyente es el que nos hace ir a la misión del Señor. Es el que nos mueve, ¿no? Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Y ese amor de Cristo no viene de nosotros, viene de la presencia de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Usted y yo no tenemos amor, hermano. El amor a Dios y el amor a nuestros semejantes viene de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si yo los amo a ustedes, hermanos, es por la presencia de Dios en mi vida. Si ustedes me aman a mí, si ustedes aman a Dios, si ustedes sirven, si nosotros servimos, si amamos a Dios, es por la presencia de Dios en nuestras vidas. El actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también por lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16:8-11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mientras el Espíritu Santo está presente aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras esté presente, está detenido. Eso es lo que detiene el actuar, la presencia, el actuar del anticristo. Pero dice Pablo que finalmente será quitado. Si es llevada a la iglesia, es llevado también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está en la tierra. Hermanos, ustedes escojan a su mejor candidato, porque la verdad es que Pablo no lo dice. Yo creo, y eso es personal, ¿verdad? Primera de José Luis 1:28. Yo lo creo en lo personal, hermanos, y siempre explico cuando algo es mi opinión, y esta es mi opinión, porque luego dicen, es que el pastor nos dijo que el arrebatamiento es el 8 de diciembre. No, hermano, nunca he dicho eso, por favor. Nunca he dicho eso. Luego me cargan cosas que digo, y yo soy bien claro cuando algo es mi opinión. Mi opinión es que algo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que lo detiene. Obviamente el Espíritu Santo será quitado junto con la iglesia y entonces tiene vía libre. Ya nadie convencerá al mundo de pecado. Ya no actuará en los creyentes, ya no actuará. Seguirán convirtiéndose durante la tribulación, seguirá habiendo cristianos durante la tribulación, pero no la presencia del Espíritu Santo en la vida. Y esto es lo que está deteniendo el actuar. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermano? Nosotros podemos ser una iglesia que en medio de la situación que sea, poder vivir conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. No quiere decir que porque si la iglesia un día va a caer en apostasía, no quiere decir que si la iglesia un día va a dejar de servir o deje de ser sal. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ser sal o ser luz en medio de la generación más perversa que usted se puede imaginar. Si es que así fuera. Tenemos una responsabilidad tremenda, hermanos, de ser luz y de ser sal.
de alumbrar, hermanos, con el Evangelio. Nosotros no somos el Evangelio, de llevar el Evangelio, como nos dijo el Señor, hasta lo último de la tierra, de ser sal, hermanos. Yo a veces me asombro que algunos jóvenes cristianos, ¿verdad? Y lo veo, aunque no lo crean, sigo sus cuentas de Facebook, que están a favor del aborto, siguiendo la corriente de este mundo, que nos sentimos muy cool, ¿verdad? Felicitando a los transgéneros. Ah, mira, felicidades. Ay, qué valiente eres. Hermanos, usted y yo nadamos contra corriente. Tal vez un día seamos quemados en las llamas de la cancelación. Pero ¿sabe qué, hermano? Vale la pena. Vale la pena cualquier sacrificio. Como yo le he dicho a mucha gente, no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Si alguien me quiere cerrar la cuenta, no me importa. Voy a decir lo que tengo que decir. Porque nadamos contra corriente. Y esta es la gran enseñanza para nosotros. Y hermano, nadar contra corriente no es desgarrando las vestiduras por el Halloween, hermanos. Realmente es irrelevante. Nadar contra corriente es decir la verdad en medio de un rebaño de retrasados mentales que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Y digo un rebaño de retrasados mentales con el poder que le dan sus opiniones, como dice ahora, estoy leyendo un libro de Jano García, con la alogocracia, que es el poder de los idiotas. Y perdón, hermanos, si estoy usando palabras fuertes, pero no hay otro adjetivo con el que podamos llamar a la gente que simplemente es presa de sus sentimientos y que en medio de esos sentimientos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El otro día, hace un tiempo se me ocurrió, estábamos en una reunión así, ¿no? ¿Qué opinas de la homosexualidad? Y yo dije, mi opinión, yo creo que no es algo natural, ¿verdad? Dios la condena en la Biblia. Y no, hombre, se paró uno, no sé si él lo era o tenía un pariente, pero yo sentí que me iba a golpear. Dije, me va a golpear. En cualquier momento me va a golpear. O sea, no tarda, ¿no? Claro que me fui haciendo para atrás precavidamente, pero... Y con puros argumentos centrados en los sentimientos. Y eso es terrible, terrible. Porque si bien puedo decir eso, también, hermanos, como iglesia, amamos y serán bienvenidos en esta iglesia todas las personas que quieran. Y vamos a amar a todas las personas, toda la gente. Esta iglesia siempre estará abierta para todos homosexuales, transgénero, todos los que quieran venir a esta iglesia tiene sus puertas abiertas para quien sea y les amamos. Pero esto no quiere decir, lo dije en el aniversario, la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca debe detener la verdad. Tercer punto, el misterio de la iniquidad. Dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es un misterio? Pablo define claramente qué es un misterio. Nosotros entendemos que un misterio es algo que está oculto y que no podemos entender. Es exactamente lo contrario. Un misterio es algo que estuvo oculto,
que anteriormente estaba oculto, pero que ahora ha sido dado a conocer a nosotros, la iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:26 nos lo explica. Efesios también tiene una explicación de lo que es el misterio. Dice 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, misterio según la Biblia es algo que estuvo oculto y podemos encontrar allí 7 misterios. Si estudiamos con cuidado la Biblia, veremos que hay 7 misterios, ¿verdad? El misterio de la piedad, el misterio de la iglesia, el misterio de la presencia de Dios en la vida del creyente, dentro del creyente, el misterio de la restauración de Israel, el misterio de la iniquidad y el misterio de Babilonia, la religión del anticristo, que también es otro tema. ¿De qué se trata el misterio de la iniquidad? Lo dice desde el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el misterio de la iniquidad. Un personaje que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es negar la obra de Cristo. Levantarse en contra de la obra del Señor Jesucristo para que los hombres se pierdan y para que adoren a Satanás. Esto no lo podían entender en el Antiguo Testamento. No lo podían entender. Job nunca se enteró. Nosotros nos enteramos porque leemos a alguien que escribió el libro de Job, pero Job nunca se enteró que había un personaje llamado Satanás que se acercó a Dios, ¿verdad? Y le pidió permiso y Dios, con un propósito de bendecir aún más a Job, le permitió tocarlo. Los antiguos no entendían esto. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no entendían que había este personaje actuando, pero que ahora ha sido dado y ha sido revelado a los hombres. Es el actuar del enemigo en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versión 60 de la Reina Valera. El espíritu del anticristo lo que quiere es negar la obra del Señor Jesús, negar que Dios se hizo carne, que el Dios de los cielos se hizo carne. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo no es el arcángel Miguel como algunos creen, Jesucristo no es el hijo mayor de Dios pero diferente a Dios, no, hermanos. Jesús es el Dios de los cielos que se encarnó. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Obviamente usted tiene que leer la versión 60 o cualquiera de la Reina Valera, porque hay otras versiones que dicen otras cosas muy raras. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. El Dios de los cielos se encarnó. Negar esto, hermanos, como dice Juan, es el espíritu del anticristo. Usted sabe que la primera herejía en el cristianismo no es que Cristo no era Dios. Eso no fue la primera herejía, ya después esa herejía surgió, pero la primera herejía que surge en la iglesia es pensar que Cristo no vino en carne. Los gnósticos decían, no, es que por ahí, ¿cómo se llama? Jesús parecía que era ser humano, pero en realidad no era ser humano. Era un espíritu, ¿verdad? Que parecía que tenía carne, pero en realidad no tenía carne. Esa fue la primera herejía. Pero es negar la obra de Dios. El evangelio, dice Pablo, les digo el evangelio así como yo lo he recibido, que Cristo
¿verdad? Murió por nuestros pecados, pero Cristo murió literalmente, un ser humano venido en carne, Dios murió. Esa es la obra de Dios. Murió por nuestros pecados. El Dios de los cielos se hizo carne y anduvo como usted y como yo. Porque además, si usted piensa, no, es que Dios no me entendería, hermano, es que mis problemas son tan grandes. Es que Dios no entiende mis problemas, hermano, por favor. Jesús nos puede comprender, y lo dice Hebreos, porque Él vivió en la carne. Como usted y como yo, Él también tuvo frío, sueño, tuvo problemas económicos. Seguramente vivió muchas tristezas, lloró, sufrió. Hay una figura muy hermosa en uno de los rituales de Levítico, ¿verdad? Es tomar el trigo y azotarlo, azotarlo hasta sacarlo más fino, que es la flor de harina. Entonces se tenía que azotar el trigo duro, duro, duro. Y esa es una representación de Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue no solo en la cruz, sino en su vida fue azotado, dándonos a entender, ¿verdad? Que pasó por todos los padecimientos de un ser humano para comprendernos. ¿No sabe qué verdad tan esperanzadora es eso? O sea que el Señor también tuvo depresión alguna vez, seguramente. Se entristeció, sí, lloró, sí, estuvo triste, sí, tuvo problemas económicos, sí. Fue malinterpretado, sí. ¿Qué más? Hasta lo crucificaron. Vivió injusticias, sí. Tal vez tuvo un jefe que lo maltrató, sí. Y si no algo muy parecido tuvo el Señor seguramente. Pero no hay nada de la experiencia humana, hermanos, que el Señor Jesucristo no haya vivido. ¿Y sabe qué? Bendito sea el Dios en el que creemos. Bendito sea el Dios en el que creemos. Porque no está lejano, hermanos, es un Dios cercano. Cercano. Es un Dios que nos puede entender, que nos ama, que está cercano a nosotros, que puede entender toda la experiencia humana que yo puedo tener y entender exactamente lo que puedo sentir y lo que puedo sufrir. Y puede exactamente darme el consuelo preciso porque me ama de manera individual. Y esta es la verdad que podemos obtener de aquí. El anticristo quiere hacer creer que Dios es alguien lejano, que Él no vino en carne, que Él no hizo la obra que dice la Biblia que hice. Ese es el espíritu del anticristo. Gracias a Dios, hermanos, usted y yo creemos algo diferente y podemos estar seguros de algo completamente diferente, de un Dios cercano. Piensa en su peor problema ahorita. Piensa en su peor experiencia. Piensa en lo peor que puede estar usted pasando en estos momentos. El Señor Jesús pasó por allí y nos puede entender. A veces, como seres humanos, buscamos la comprensión de otros y eso no está mal, hermano. Por favor, no me lo tome a mal. No estoy diciendo eso. Por supuesto que necesitamos, si no el Señor no nos haría iglesia, ¿verdad? Sí necesitamos a otros. Por supuesto que los necesitamos. Y a veces necesitamos hablar con otros y que nos entiendan. Por supuesto que sí. Eso está bien, hermano. ¿Verdad? Si tenemos confianza con otros seres humanos, con hermanos de la iglesia, con quien sea, con un buen amigo, está bien tener esa confianza, no está mal. No estoy diciendo que eso está mal. Pero tenemos, hermanos, al Señor Jesús que nos puede comprender completamente. Enteramente. Absolutamente.
porque Él vino en carne. Aunque el anticristo lo quiera negar y aunque el anticristo nos quiera convencer de algo contrario. Y lo más hermoso, hermanos, es que Él regresa, va a regresar, viene por segunda vez. No sé si mañana o dentro de 100 años, hermanos, pero el Señor viene. Eso es algo seguro. Así es que, hermanos, lo que Pablo quería decirle a la iglesia, hermanos, nosotros no podemos estar inquietos. Usted y yo no podemos estar inquietos. El mundo puede estallar en llamas, hermano. Usted y yo no debemos estar inquietos. Es que Israel está en llamas, es que Rusia va a tirar una bomba atómica, es que Ucrania, hermano, usted y yo podemos estar tranquilos. Déjeme decirlo, nuestro único asunto en el que nos debemos ocupar, en el que nuestra mente debe estar ocupada, es cómo llevamos el evangelio hasta lo último de la tierra. Cómo somos luz, cómo somos sal en medio de este mundo que está en llamas. Ese debería de ser el único asunto que ocupe nuestra mente. El mundo puede arder en llamas. Usted y yo, y era lo que Pablo quería al escribirles esta carta a los tesalonicenses, usted y yo podemos estar tranquilos, confiados. Nuestra vida está en Cristo, hermano. Él no ha perdido el control, nunca, de lo que está pasando. No importa cuál sea la situación más negra y oscura que estemos pasando, Él nunca ha perdido el control. Y esta es la enseñanza. Eso es lo que quiere transmitir. Nos describe porque tenemos que saber quién es este personaje, o tenemos que saber verlo. No solo el que va a venir, sino su actuar en el mundo actual. Tenemos que entenderlo, pero hermanos, tenemos que saber que podemos estar confiados y tranquilos. Mejor ocupémonos, hermano. Ocupémonos en lo que sí es nuestra misión. Eso sí es nuestra misión. Ser sal y ser luz. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias infinitas, Padre, por la confianza que podemos tener. Gracias porque sabemos que tú nos entiendes, Señor. Gracias porque podemos confiar y descansar en que tú nos entiendes, Padre. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestro corazón. Conoces la situación más terrible y dura por la que podamos estar pasando, Señor. Tú estás en control, Padre. No importa cuán terrible situación podamos estar viviendo, no importa qué tan complicado podamos estar en este mundo. Tú tienes el control, Señor. Podemos descansar en ti. Y así mientras oramos, si alguien quiere tener una relación personal con el Señor, si tú todavía no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, hoy es el día que puedes hacer. Simplemente tienes que depositar tu fe en Él. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo dile ahí en tu corazón, Señor, creo en ti, confío en ti, te entrego mi vida. Me arrepiento de los pecados que he vivido, díselo con tus propias palabras.
Me arrepiento. Quiero entregarte mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que vengas a mi corazón y a través de tu Santo Espíritu habites en mi corazón. Creo que viniste en carne, que fuiste crucificado, que te sepultaron y resucitaste literalmente al tercer día. Díselo ahí en tu corazón. Mira, no confíes que un día lo hiciste. Porque no es nada más levantar la mano en un culto. Es realmente entregarle nuestra vida al Señor. Depositar nuestra fe. Padre, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, ocuparnos en la misión que tú has puesto delante de nosotros, que es llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, y pon en nuestro corazón el hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Se invita a que nos pongamos en